Les agradezco la presencia a todas y a todos ustedes. Hay un documento que me va a ser entregado por parte de un grupo de periodistas que seguramente ya saben de qué es la conferencia de prensa. Un grupo de periodistas vienen del estado de Michoacán a propósito de su compañero, el compañero que está desaparecido. Le doy la palabra, por favor. ¿Me puedes decir tu nombre? Sí, senador. El documento lo dirigimos al presidente de la mesa directiva por su conducto, Acércate aquí para que se... por su conducto si se puede entregar. Nosotros, como usted será de su conocimiento, tenemos un compañero desaparecido desde el pasado 18 de mayo. Está su esposa Frida aquí al lado, su cuñado Franco también, y presentamos el día de ayer una denuncia penal como gremio en calidad de víctimas indirectas para tener acceso al proceso de investigación a fin de dar seguimiento a través de nuestra representación legal al tema y ver el tratamiento que se da en caso de su carácter de periodista y las líneas de investigación. Pero encontramos en este rascar normativo que los códigos penales no tienen el tipo que nos permitiera agilizar el tema de las agresiones a periodistas y a los actos de libertad de expresión. Entonces la solicitud concreta que venimos a hacerle es hacerle a usted, a los senadores, dirigido el documento al presidente de la mesa directiva como representante de todos, es para que se promueva el tipo penal en el Código Penal Federal y que esta acción pueda replicarse en los códigos penales de los estados, porque encontramos que a la hora de presentar denuncias los asuntos se diluyen en otros tipos y no se privilegia el tema del trabajo periodístico de los compañeros. Entonces consideramos es necesario, esta es la petición concreta porque es lo que tiene que ver con su tarea legislativa. Entonces le entrego el documento y le voy a pasar para que me lo firme de recibo. Sí, claro que sí. ¿Alguien présteme una pluma, por favor? Muchas gracias, muy amable. Sí. Déjame firmarte. También, venimos de entregar un oficio a la Procuraduría General de la República para que, ayer tuvimos reunión en Morelia con Roberto Campa Cifrián, donde finalmente nos enteramos que el asunto de Salvador Adame está también siendo revisado por la PGR. No teníamos conocimiento. A partir de las acciones que hemos venido realizando es que el gobierno del estado y ahora gobierno federal nos han respondido, han dado respuesta, nos han dado informes sobre el tema de los avances. Entonces la petición es sumarse como senadores, como representantes populares, usted como presidenta de la comisión, a la exigencia para que se le dé causa legal, no se administren políticamente los tiempos, que es lo que vemos que ha sucedido con el gobierno del estado de Michoacán. Se ha pretendido administrar la información políticamente y solamente a punta de salida a la calle es como hemos tenido acceso a la información. La petición es también poder tener la suma de ustedes para presionar en la revisión de este asunto. Sí, pues muchas gracias. Yo con mucho gusto recibo. Además tengo que informarle que yo formo parte del mecanismo de protección de periodistas, que es resultado de una ley general que tiene como propósito proteger a periodistas y a defensoras y defensores de derechos humanos, y hemos estado cerca de todos los casos que por desgracia están aconteciendo en el país y compartimos la preocupación de todas las organizaciones internacionales y organizaciones nacionales y por supuesto
de los gremios, en el sentido de que México tiene que dar seguridad, es un problema nacional, es un problema que el Estado tenemos que enfrentar, y cuando digo el Estado también incluyo al Poder Legislativo, no solamente el del Congreso de la Unión, sino los congresos locales, y yo por supuesto que voy a coadyuvar desde mi espacio para que efectivamente haya una corresponsabilidad en la atención de esta desaparición. En primer lugar, hay que dejar claro que se trata de una desaparición. Es una desaparición que no sabemos qué características tiene, pero ya tiene muchos días, de tal manera que no queda la menor duda que si ya tuviéramos vigente la ley general sobre desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, si ya estuviera vigente, es decir, publicada en el Diario Oficial de la Federación y hubiese entrado en vigor, ya por las características de esta desaparición estaría configurada en esa sería la ley a la que se te tendría que aplicar. Es decir, ya tendríamos los elementos puntuales que establece la ley para la búsqueda. Ahora no está esa instancia conformada, pero sin embargo sabemos que las distintas autoridades se están coordinando, en este caso particular, la Fiscalía del Estado de Michoacán con la PGR, como debe de ser, para lograr encontrar a su esposo, a Salvador. De tal manera que más allá de las características de la propia investigación, que usted debe comprender, hay cosas que no se pueden estar diciendo. Esta es una investigación de tipo penal. Se trata de una desaparición de una persona y además de un representante muy importante de un medio de comunicación, que no se puede estar ventilando, que es lo que cada paso que da la autoridad estaría cometiendo una grave omisión si hace eso. Eso sí, les tienen que dar a ustedes información, particularmente a usted, a su familia, respecto de que están haciendo las cosas. Es decir, que no están en una situación de impavidez donde no pasa nada y se están retardando las acciones que tienen que hacer como autoridades para la búsqueda de Salvador. Entonces, yo con mucho gusto entrego al presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, este documento que nos entregan, y por supuesto también contribuiremos a tomar lo que aquí se está planteando respecto de la revisión al Código Penal Federal que nos plantean. Igual no nos corresponde al Código Penal de la entidad, pero miren, cuando la ley de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, que es de naturaleza penal, entre en vigor, más allá de que diga o no diga el Código Penal Federal o los códigos penales de las entidades, lo que prevalecerá va a ser esta ley que, insisto, es de naturaleza penal. Entonces, eso de todas maneras no exime que las autoridades estén trabajando y estaremos atentas, yo estaré personalmente atenta a esta coordinación. Saliendo de con ustedes, voy a hablar con el Procurador General de la República y voy a hablar también con el gobernador, que además es de mi partido, el gobernador Silvano Aureoles, que ya me mandó un mensaje en la mañana respecto de que les dijera a ustedes que no se preocupen porque están ocupados en el caso de Salvador. De tal manera que también nos pide que tengan confianza en que están haciendo las cosas bien y que por favor entiendan que hay cuestiones que son por la misma característica del hecho que no se pueden estar ventilando públicamente, porque eso sería contrario al proceso y ellos como autoridades estarían cometiendo una omisión que no deben cometer. Entonces es importante señalarlo para que ustedes puedan tener toda la confianza de que estaremos atentos. Yo estaré personalmente atenta porque este es un asunto de total interés desde que entré al Senado de la República e insisto, desde el 2012 formo parte de este mecanismo. Senadora, bueno, ya que tiene usted comunicación con el gobernador que es de su partido, aprovechar la coyuntura para que pues le comunique, se sume a nuestro sentir de no victimizar a una víctima, de no difundir versiones que parezcan que lo que pretende es restarle peso al tema de la actividad y de la actividad periodística y victimizarla como lo ha hecho el gobierno del estado, porque nos parece vergonzoso, nos parece que es una burla, una
una afrenta al gremio periodístico porque consideramos que hay una victimización, que el gobierno del Estado que encabeza Silvano Aureoles ha victimizado a Salvador Adame Pardo y no ha buscado o no ha agotado otras líneas de investigación. Entendemos que la Procuraduría General de la República, por cierto, tampoco se había comunicado hasta el día de ayer, lleva el asunto y sí tiene como centro el tema del oficio periodístico de Salvador, vinculado con el asunto de la delincuencia organizada por el tipo de levantamiento que tuvo. Nos parece, digamos, muy contrapunteada la versión de una procuraduría y otra, por eso la insistencia que no se maneje políticamente. Qué bueno que tenga usted contacto con el gobernador para que le haga de nuestra parte esa súplica. Sí, bueno, eso lo hago independientemente que sea de mi partido, lo hago con todos los gobernadores, esa es mi obligación. Pero bueno, venía el caso porque además el gobernador, como tenemos una relación personal, la comunicación fue pronta y efectiva. Y lo que él señala es precisamente darles confianza de que este asunto está debidamente atendido. Ahora, la preocupación que usted plantea, yo con mucho gusto también lo voy a manifestar para que cualquier cuestión que pueda entenderse de manera equivocada efectivamente se corrija, ¿sí? Entonces, bueno, les agradecemos a los medios de comunicación, ya habiendo cumplido el objetivo de la presencia de ustedes respecto de entregar, darnos esta tarea, la otra tarea de incidir desde nuestros espacios para la coordinación entre estas dos instancias, tanto del ámbito de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Michoacán y de la PGR, estaremos atentas y atentos a que esta investigación se agilice lo más pronto, porque sabemos que en una desaparición es entre más días pasen, la situación es mucho más compleja. Por desgracia, tenemos mucha experiencia en ese sentido. Sí. Tenemos una inquietud por parte de Andrea Becerril de La Jornada. Sí, Andrea. Sí, son dos preguntas. Una para usted, senadora. Sí. Es en el sentido, creo que lo aclaró, pero quisiera que me precisara un poco más. Sí. ¿Con el solo hecho de que operara ya la ley contra desaparición forzada bastaría? ¿O también tiene que reformarse los códigos como lo están proponiendo los compañeros? No, con la sola ley, porque debemos recordar que la ley de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares es de naturaleza penal. Es más, los códigos estatales, ya cuando entre en vigor, ya no tendrían efecto, ya no tendrían, ya los códigos ya no podrían ser reformados para que pudiera tener alguna reforma en esta materia. La ley que prevalece en todo el país, la única ley de naturaleza penal que prevalecerá en todo el país es la ley que hoy tiene como minuta la Cámara de Diputados, que durante mucho tiempo estuvimos trabajando aquí, como tú sabes. Entonces, sí, ya no tendría, es más, si se pretendería por un Congreso local hacer alguna reforma en esta materia, ya entrando en vigor la ley de desaparición de personas, entonces automáticamente se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad. Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamaría la atención a ese Congreso local porque está violentando la Constitución al legislar una materia de la que ya no tiene competencia. ¿Y qué sería lo que debería pasar entonces si la ley estuviera en vigor? ¿Los familiares qué facultades tendrían? Y en el caso de la búsqueda, ¿se agilizaría o sí, cómo va? Cuando esta ley vaya a entrar en vigor, una de sus características es que creamos un sistema nacional de búsqueda y separamos la búsqueda de la investigación. La búsqueda, que está conformada por una Comisión Nacional de Búsqueda y que tiene comisiones en cada una de las entidades federativas, tienen una coordinación piramidal en sus acciones, en donde definimos características que deben distinguir a las y los funcionarios que tienen esa encomienda de investigación. El organismo es un organismo desconcentrado, de tal manera que tendría cierta libertad e independencia para trabajar en la búsqueda como una cuestión prioritaria. Se presenta una denuncia, hay una noticia o se tiene algún dato que
defina que hay que una persona desaparecida, inmediatamente en ese momento se empieza la búsqueda. No se comienza después de determinado tiempo, sino la ley establece puntualmente que se busca inmediatamente en cuanto se tenga la denuncia, cuando se tenga la noticia de que una persona está desaparecida. Y entonces este caso es una llamada de atención a la Cámara de Diputados para que aprueben a la brevedad la minuta que ustedes les enviaron. Sí, en el marco de esta tragedia que estamos ahorita teniendo por el caso de la desaparición de Salvador Adame, efectivamente viene el caso, la urgencia, ratificar la urgencia para que la Cámara de Diputados, como lo ha sugerido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo ha sugerido la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como lo han sugerido las familias de personas desaparecidas, con cuyos colectivos trabajamos, le han pedido todos estos entes a la Cámara de Diputados que apruebe tal cual la minuta que enviamos del Senado de la República, puesto que también es una ley construida con las familias, de tal manera que sí urge que en el próximo periodo de sesiones la minuta sea aprobada por la Cámara de Diputados y la podamos aprobar ya como Congreso de la Unión para que se envíe al Ejecutivo y se publique en el Diario Oficial de la Federación y empiecen a trabajar, empiecen a funcionar, empiecen a constituirse todos los instrumentos, todas las herramientas que forman parte del Sistema Nacional de Búsqueda, entre la que destaco es la Comisión Nacional de Búsqueda. Sí, ¿no sería mejor que lo aprobaran en un extraordinario para que en los próximos meses no esperar hasta septiembre? Sí. Andrea, yo te informo que presenté un punto de acuerdo ahora en la permanente, donde estoy solicitando a la mesa directiva de la permanente que agende en el próximo extraordinario esta materia. De tal manera, la Cámara de Diputados convoque a las comisiones y preparen la revisión de la minuta para que la materia quede inscrita en el orden del día del próximo periodo de sesiones, periodo extraordinario de sesiones. Sí, bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su atención y seguiremos atentas. Tenga usted la confianza que yo voy a tomar de manera personal este caso. Sí, le agradezco, senadora, el que nos haya recibido aquí. Agradezco a todos mis compañeros dentro del medio periodístico. Agradezco al senador Raúl también, que conoce también del trabajo de mi esposo. Y pues lo único que yo, como todos los compañeros, es que queremos que ya no siga sucediendo esto en nuestro país y que mi esposo aparezca con vida. Claro, así es. Muchas gracias a ustedes por su presencia.